Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Oh, genial. Esta vez nos vamos a sumergir en el mundo de Franz Kafka, Me encanta. en particular su obra maestra, La Metamorfosis. Probablemente no es lo más alegre para leer antes de dormir, pero créanme, Claro. esta historia tiene mucho que ofrecer, Sí. incluso si ya la leíste en la escuela. Totalmente. Es una de esas obras que, aunque ya la hayas leído, siempre puedes encontrar algo nuevo, Sí. nuevas capas de significado cada vez que vuelves a ella. Exactamente. Y para esta inmersión tenemos material que va más allá de la trama, explorando la vida de Kafka, el contexto histórico y algunas de las interpretaciones más relevantes. Me encanta. Porque, a ver, la premisa básica ya la conocemos, ¿no? Sí. Gregorio Samsa despierta convertido en un insecto gigante. Exacto. Pero, ¿qué hay detrás de esa premisa tan extraña? Claro. ¿Qué nos dice Kafka sobre la condición humana? Sobre la sociedad, sobre nosotros mismos. Buenísimas preguntas. Empecemos por la transformación en sí. Kafka no nos da una explicación, ¿verdad? No. No hay científico loco, no hay maldición gitana. Yeah. Simplemente Gregorio es un insecto y punto. Es como si Kafka nos dijera, acepta lo absurdo, porque así es la vida a veces. Y eso te deja descolocado, ¿verdad? Ya. De repente te encuentras en un mundo donde la lógica no funciona, Totalmente. donde lo imposible se vuelve cotidiano. ¿Cómo crees que reaccionarías si te despertaras convertido en, no sé, una cucaracha? Uf, no quiero ni pensarlo, pero creo que Kafka nos invita a ponernos en la piel de Gregorio, Claro. a sentir esa confusión, ese asco, pero también esa extraña resignación. Fíjate en el detalle con el que describe su nuevo cuerpo. Sí. El caparazón duro, las patas que se agitan sin control. Es muy vivido. Es grotesco, sí, pero también hay una especie de belleza en esa descripción tan minuciosa. Que es cierto. Kafka no escatima en detalles. No. Te hace sentir la incomodidad, la vulnerabilidad de Gregorio. Y esa vulnerabilidad se acentúa con la reacción de su familia. Claro. Al principio hay preocupación, sí, pero rápidamente se transforma en miedo, rechazo. Incluso asco. Asco, sí. Y aquí Kafka nos plantea una pregunta fundamental, creo. ¿Cuál? ¿Qué define los lazos familiares? El amor. La obligación. La conveniencia. La conveniencia, sí. La madre de Gregorio se debate entre el instinto maternal y el horror que le produce su hijo. Claro. El padre se vuelve autoritario, agresivo. Incluso llega a herirlo lanzándole manzanas. Esa escena de las manzanas siempre me impacta. Es como si el padre viera a Gregorio como una amenaza, como algo que hay que eliminar. Sí. Y la hermana Grete, que al principio intenta cuidarlo, Ajá. también termina sucumbiendo a la presión y abogando por deshacerse de él. Exactamente. La presencia de Gregorio en su forma monstruosa va corrompiendo los lazos familiares. Se convierte en una carga, en un estorbo, En algo que no se puede mostrar. en algo que no se puede mostrar al mundo. Y eso nos lleva al tema de la alienación social, ¿no? Bueno, Gregorio, en su metamorfosis, se convierte en un símbolo de lo diferente, de lo que no encaja. de lo que no encaja en las normas sociales. Y es curioso porque a medida que Gregorio se vuelve menos humano en apariencia, parece que se vuelve más consciente de sí mismo, Es verdad. de la superficialidad de su vida anterior, de la monotonía de su trabajo, de la fragilidad de sus relaciones. Es como si la transformación le hubiera abierto los ojos. Es una paradoja fascinante. La pérdida de su forma humana le permite a Gregorio ver con más claridad la realidad que le rodea. Y esa realidad es bastante desalentadora. Hay una escena que me parece especialmente conmovedora, donde Gregorio encuentra consuelo escuchando a su hermana tocar el violín. Su presencia horroriza a los huéspedes a quienes ella intenta entretener, pero para Gregorio la música es un oasis, Sí. un puente hacia la belleza y la emoción en medio de su soledad. Es una imagen muy potente, ¿verdad? Sí, La música como lenguaje universal que trasciende las barreras físicas y emocionales. Y en ese momento, Gregorio se nos revela como un ser sensible, capaz de apreciar la belleza a pesar de su monstruosa apariencia. Es que en el fondo Gregorio sigue siendo humano, ¿no? Claro. Sus necesidades, sus deseos, sus miedos, todo eso permanece, aunque su cuerpo haya cambiado. Exacto. Y creo que ahí radica la genialidad de Kafka, en su capacidad de humanizar lo monstruoso, Sí. de hacernos conectar con Gregorio a pesar de su aspecto grotesco. Totalmente. Kafka nos desafía a mirar más allá de las apariencias, a reconocer la humanidad en lo diferente, en lo que nos produce rechazo. Sí. Y eso creo es una de las claves para entender la profundidad de la metamorfosis. Ahora, entrando un poco en la vida de Kafka, sabemos que tuvo una relación compleja con su padre, una figura autoritaria que lo hacía sentir inseguro e incomprendido.
Sin duda, la figura del padre en la Metamorfosis tiene mucho que ver con la propia experiencia de Kafka. Ajá. Y no solo el padre, también la sensación de encierro, de aislamiento, de ser un extraño en su propia familia. Es como si Kafka hubiera volcado sus propias angustias en la figura de Gregorio, transformando su experiencia personal en una obra de arte universal. Exactamente. Y esa capacidad de convertir lo personal en universal es lo que hace de Kafka un autor tan relevante, tan vigente a pesar del tiempo. Sus miedos, sus obsesiones, sus dilemas existenciales. Todo eso sigue resonando en nosotros, porque en el fondo todos compartimos esas mismas inquietudes. Y en la Metamorfosis, Kafka las explora con una maestría inigualable. Ahora, antes de pasar a analizar el final de la obra, que es del más impactante, creo que es importante hablar del contexto histórico en el que Kafka escribió esta historia. Claro. Estamos hablando del inicio del siglo XX, una época de grandes cambios sociales, tecnológicos, políticos. Correcto. La industrialización avanzaba a pasos agigantados, creando una sociedad cada vez más impersonal y burocrática. El individuo se sentía perdido en la masa, alienado por un sistema que no lo comprendía. Y en ese contexto, la figura de Gregorio Samsa, el insecto atrapado en un mundo que no lo comprende, adquiere una nueva dimensión. Podríamos interpretarlo como una metáfora del individuo alienado, perdido en la maquinaria social, ¿verdad? Precisamente. O también como una crítica a la deshumanización que puede resultar de la vida moderna. Gregorio, en su Metamorfosis, se convierte en un símbolo de la pérdida de identidad, de la fragilidad del individuo frente a las fuerzas sociales. Es fascinante cómo una obra escrita hace más de un siglo puede seguir resonando con tanta fuerza en la actualidad. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿cuál es el verdadero monstruo en la Metamorfosis? ¿Gregorio, el insecto, o la sociedad que lo rechaza, la familia que lo abandona, la humanidad que pierde su capacidad de empatía? Es una pregunta que nos deja pensando, ¿verdad? Y creo que esa es la intención de Kafka. Y no darnos respuestas fáciles, sino invitarnos a reflexionar, a cuestionar nuestras propias percepciones del mundo y de nosotros mismos. Y para eso, nada mejor que analizar el final de la obra, que es tan trágico como ambiguo. Totalmente. La muerte de Gregorio, la reacción de su familia, el paseo en tranvía. Todo eso nos deja con una sensación de desasosiego, de preguntas sin respuesta. Y con ganas de seguir explorando el mundo complejo y fascinante de la Metamorfosis. Pero eso lo haremos en la siguiente parte de esta inmersión profunda. Así que no se vayan, que aún hay mucho que descubrir. Retomamos nuestra inmersión en la Metamorfosis de Kafka. Sí. Y habíamos dejado la conversación justo antes de analizar el final de la obra. Un final que, como decíamos, es tan perturbador como abierto a interpretaciones. Totalmente. Porque Gregorio muere solo, abandonado en su habitación. Sí. Y lo que más impacta es la reacción de su familia. En lugar de sentir dolor, experimentan una extraña sensación de alivio. Como si se hubieran liberado de una carga. Exacto. Y esa frialdad, esa falta de empatía es lo que hace que el final sea tan inquietante. Kafka no nos da un cierre emocional, No. no hay una reconciliación ni un momento de catarsis. Simplemente la vida sigue, como si nada hubiera pasado. Es como si para ellos Gregorio ya hubiera muerto antes. Recuerdo la escena donde la familia decide ir de paseo en tranvía después de la muerte de Gregorio. Se les ve relajados, optimistas. Incluso hablan de buscar un marido para Crete. Como si la transformación y muerte de Gregorio no hubiera significado nada para ellos. Es una imagen brutal, ¿verdad? Sí. La familia que se desprende del monstruo, Ah, que vuelve a la normalidad como si nada hubiera pasado. ya. Y esa normalidad es precisamente lo que Kafka parece cuestionar. Claro, porque esa normalidad es superficial. Está construida sobre la negación del dolor, del sufrimiento, de la otredad. La familia de Gregorio elige ignorar lo que no encaja, Lo que les incomoda. lo que les incomoda. Y eso nos lleva de vuelta a la pregunta que planteábamos antes. Y ¿Quién es el verdadero monstruo en esta historia? Gregorio, el insecto, o la sociedad que lo rechaza, La familia que lo abandona. la humanidad que pierde su capacidad de empatía. Yo creo que Kafka nos está mostrando que la monstruosidad no reside en la forma física, No. sino en la indiferencia, en la falta de compasión, en la incapacidad de aceptar al otro tal como es. Totalmente de acuerdo. La Metamorfosis es una crítica feroz a la sociedad moderna, a la deshumanización, al individualismo que nos aísla y nos impide conectar con el otro. Y esa crítica sigue siendo vigente hoy en día, ¿no crees? Vivimos en un mundo donde la imagen, el éxito, la productividad se valoran por encima de la compasión, la empatía, la solidaridad. Sin duda. Y creo que por eso la Metamorfosis sigue resonando con tanta fuerza. Aunque nos confronta con nuestras propias miserias, con nuestra propia capacidad para la crueldad y la indiferencia. Ahora, dejando de lado por un momento la crítica social, Ajá. me parece interesante también analizar la obra desde una perspectiva más psicológica. Sí. ¿Qué nos dice la Metamorfosis sobre la identidad, sobre la percepción de nosotros mismos y de los demás? Es una pregunta clave.
Porque la transformación de Gregorio no es solo física, sino también psicológica. Pierde su trabajo, su rol en la familia, su capacidad de comunicarse. En definitiva, pierde su identidad. Y esa pérdida de identidad lo lleva a una profunda crisis existencial. Se pregunta quién es, cuál es su lugar en el mundo, qué sentido tiene su vida. Exacto. Y creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos hecho esas mismas preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué se espera de mí? Y a veces esas preguntas nos llevan a una especie de metamorfosis, a una transformación interna que nos obliga a replantearnos nuestra vida, nuestras relaciones, nuestros valores. Sin duda. La metamorfosis de Gregorio puede interpretarse como una metáfora de esa crisis existencial que todos en mayor o menor medida atravesamos a lo largo de nuestra vida. Es una crisis que nos define. Y en esa crisis, en esa búsqueda de identidad, podemos sentirnos como Gregorio, Oh, solos, incomprendidos, atrapados en un cuerpo que ya no reconocemos como propio. es una sensación desoladora, pero también puede ser una oportunidad Claro. para liberarnos de las ataduras, de las expectativas sociales, de las máscaras que nos ponemos para encajar. Claro, porque la metamorfosis, aunque dolorosa, puede ser también un proceso de liberación. Y en ese proceso podemos descubrir una nueva forma de ser, una nueva identidad que se ajuste más a nuestra esencia, a nuestros verdaderos deseos. Es una lectura optimista de la obra, pero creo que también es válida, porque en el fondo la metamorfosis nos habla de la búsqueda de la autenticidad, del coraje para ser nosotros mismos, Aunque eso signifique ser diferentes. aunque eso signifique ser monstruos a los ojos de los demás. Me gusta esa interpretación. Y creo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas de la metamorfosis a nuestra propia vida? ¿Cómo podemos evitar caer en la trampa de la indiferencia, de la deshumanización, de la pérdida de identidad? Es una pregunta compleja, pero creo que hay algunas claves que podemos extraer de la obra de Kafka. Por ejemplo, Por ejemplo, la importancia de cultivar la empatía, la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de comprender sus miedos, sus necesidades, sus deseos. eso implica un esfuerzo consciente, ¿no? Porque a veces la vida nos empuja hacia el individualismo, hacia el egoísmo, hacia la indiferencia. Es cierto, pero creo que es un esfuerzo que vale la pena hacer, porque la empatía nos conecta con los demás, nos permite construir relaciones más auténticas, más profundas, más humanas. Y en un mundo cada vez más deshumanizado, esa conexión humana es más importante que nunca. Totalmente. Otra clave que podemos extraer de la metamorfosis es la importancia de no perder la capacidad de asombro, De cuestionar lo que damos por sentado. de buscar la belleza en los lugares más inesperados. Es como si Kafka nos dijera, abre los ojos, despierta, no te conformes con la realidad superficial. Hay un mundo de posibilidades, de emociones, de experiencias que esperan ser descubiertas. Exacto. Y para descubrir ese mundo necesitamos mantener viva nuestra curiosidad, nuestra sensibilidad, nuestra capacidad de conectar con el arte, con la naturaleza, con lo que nos inspira y nos conmueve. Y eso nos lleva a la última clave, que quizás es la más importante. ¿Cuál? La necesidad de aceptar nuestra propia metamorfosis, de abrazar los cambios, de no tener miedo de ser diferentes, de ser monstruos a los ojos de los demás. Porque en el fondo todos somos un poco Gregorio Samsa, ¿no crees? Puede ser. Luchando por encontrar nuestro lugar en el mundo, por conectar con los demás, por ser aceptados tal como somos. Y en esa lucha, en esa búsqueda de autenticidad, encontramos la verdadera libertad. La libertad de ser nosotros mismos, sin máscaras, sin disfraces, sin miedo a ser juzgados, Es una libertad que no se regala, que se conquista. a través del esfuerzo. De la introspección, del coraje para enfrentarnos a nuestros propios miedos y a las expectativas de los demás. Y la metamorfosis, con su crudeza, con su ambigüedad, con su belleza inquietante, nos invita a emprender ese camino de autodescubrimiento, de transformación, de búsqueda de la autenticidad. Y a ti que nos acompañas en esta inmersión profunda, te dejo una última pregunta para reflexionar. ¿Qué te ha revelado la metamorfosis sobre ti mismo? ¿Qué miedos, qué deseos, qué transformaciones has reconocido en tu propia vida? Te invitamos a reflexionar sobre estas preguntas, a dejar que la obra de Kafka te interpele, te desafíe, te inspire. Y en esa búsqueda de autenticidad, en esa metamorfosis personal, es donde encontramos el verdadero valor de la obra de Kafka. No se trata solo de analizar la trama No. por los personajes, sino de conectar con las emociones, con los dilemas existenciales que nos plantea. Totalmente. Kafka nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a confrontar nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras contradicciones. Y en ese proceso podemos descubrir una nueva forma de ser, Una nueva identidad.
Una nueva identidad que se ajuste más a nuestra esencia. Exacto. La metamorfosis no es una obra que te deje indiferente. No, para nada. Te remueve, te inquieta, te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre ti mismo Y sobre el mundo. y sobre el mundo que te rodea. Y creo que como lectores nos corresponde a nosotros seguir explorando las capas de significado de la metamorfosis. Sí. Seguir descubriendo nuevas resonancias en cada lectura. Porque es una obra que no se agota, No. que se renueva con el paso del tiempo, que sigue hablándonos en un lenguaje que, aunque extraño, nos resulta profundamente humano. Es cierto, cada vez que vuelves a la metamorfosis encuentras algo nuevo. Sí. Algo que antes no habías visto. Es como si la obra misma sufriera una metamorfosis, Interesante. adaptándose a tu propia experiencia, a tu propia evolución personal. Esa capacidad de transformación, de adaptación, es lo que hace de Kafka un autor tan universal, tan vigente a pesar del tiempo. Sus historias nos interpelan, nos desafían, nos obligan a confrontar nuestra propia humanidad. En ese sentido, la metamorfosis no es solo una historia sobre un hombre que se convierte en insecto. No. Es una historia sobre la condición humana, sobre la soledad, la alienación, la búsqueda de identidad en un mundo que a menudo nos resulta hostil e incomprensible. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia metamorfosis, sobre los cambios que experimentamos a lo largo de nuestra vida, sobre las máscaras que nos ponemos y las que nos vemos obligados a quitar. Y a ti, que nos acompañaste en esta inmersión profunda, te dejamos con una última pregunta para reflexionar. ¿Cuál es tu propia metamorfosis? ¿Qué transformaciones has vivido, estás viviendo o te gustaría vivir? Esperamos que esta inmersión en la metamorfosis te haya inspirado a mirar dentro de ti mismo, a descubrir nuevas facetas de tu ser, a abrazar los cambios y a buscar tu propia autenticidad, incluso en las formas más inesperadas. Porque como nos muestra Kafka, a veces la transformación más profunda, la más liberadora, comienza con la aceptación de nuestra propia monstruosidad. Hasta la próxima inmersión profunda. Que la literatura siga siendo un espejo en el que nos descubramos a nosotros mismos, en todas nuestras formas, incluso las más extrañas y maravillosas.